Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 499, y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y como cada semana nos acompaña vía Zoom Marta Novelo Mascarúa. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Y un saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan cada semana. Muy bien, pues tenemos otro tema muy interesante y otra invitada también especial que ahorita vamos a presentar. El título de esta semana, de este episodio, es Ventajas y desventajas del trabajo en oficina y el teletrabajo. Y para hablar sobre este tema, que vamos a hacer como una mesa, simbólicamente una mesa redonda, un foro de plática, más que de discusión de plática, de intercambio de ideas, tenemos como invitada a Claudia Lomelí Lascano. ¿Quién es Claudia Lomelí Lascano? Bueno, ella, vamos a dar brevemente un resumen, es mucho más amplio toda su experiencia, pero un breve resumen de Claudia. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Anáhuac, cuenta con una maestría en recursos humanos por la Universidad La Salle, es certificada como coach, facilitadora virtual, tiene más de 25 años de experiencia en integración, evaluación y desarrollo del talento, tanto a nivel ejecutivo, mandos medios, operativos y fuerza de ventas. Es experta en el concepto de teletrabajo, relacionado con lo que es la norma 0, NOM 035, que bueno, ahorita igual daremos más adelante una breve descripción para los que no sepan, contando a su vez con una certificación en el estándar SOL, que lo da, es impartido por parte de Conocer. Y bueno, pues bienvenida, Clau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y pues gracias a todos. Pues muchas gracias y recordar a nuestros amigos que nos siguen, bueno, que hay unos amigos que nos siguen ya desde hace varios años, que ya el podcast ya tiene más de 10 años, ya casi llegamos a 500 episodios, pero también ya más recientemente iniciamos con el canal de YouTube, el de Psicología al Día, donde ya cada semana también tenemos este episodio. Entonces, a los que no nos conocían en los episodios de podcast, bueno, les recomendamos que pueden ir a la plataforma de poderato.com y ahí ver todos los episodios que tenemos más, ya cerca de 500. Y en nuestro canal de YouTube nos pueden buscar como Psicología al Día. Y bueno, pues ahorita para entrar ya en el tema, quisiera yo nada más dar una breve introducción, una breve explicación, nada más para que, como preámbulo, ¿verdad? Lo que sería la diferencia, desde mi punto de vista, lo voy a decir con mis palabras y ustedes me pueden ayudar a completarlo, lo que sería el trabajo en oficina y el teletrabajo, ¿no? Porque cuando nos ponemos a buscar en internet, encontramos pues varias definiciones y hay unos que incluso lo dividen en más secciones, pero para efecto de esta práctica vamos a decir que el trabajo de oficina es aquello el que una organización privada o pública nos contrata o contrata a una persona y pues le da un horario de trabajo, un espacio, incluso le da su espacio en alguna oficina y tiene un equipo de trabajo que los ve regularmente cara a cara y bien, está ahí la clásico, ¿no? El que va uno, incluso en inglés hay una canción que se llama de 8 to 5, si no me equivoco, que la cantaba Dolly Parton, si no me equivoco, pero que habla mucho del trabajo, del horario, ¿no? Y, y eso nos da una serie de elementos que ahorita vamos a platicar. Y el teletrabajo lo entendemos aquí como cualquier actividad, o sea, con un trabajo laboral que puede haber un contrato, pero que se practica a distancia, como lo dice, puede ser en la casa, puede ser en un café, en un hotel, en fin, hay muchas opciones. Entonces, pues si les parece, vamos a entrar primero con lo que sería el trabajo de oficina. Y para esto le doy la palabra a Claudia. Claudia, adelante. ¿Tú qué podrías hablarnos sobre las ventajas y desventajas del trabajo en oficina? Claro que sí, por supuesto. Pues miren, como en todo en la vida, existen ventajas y desventajas, como bien decía Gustavo. Y hablando específicamente del trabajo en oficina, pues una de las principales ventajas es que se cuenta con una estructura, se tiene un horario de entrada, un horario de salida, ¿sí?
hay el acompañamiento también del jefe, de los compañeros, ¿no? Eso es un entorno social en donde estamos inmersos, además de que estamos yendo sobre un mismo objetivo, ¿no? Es decir, normalmente la gente que está a nuestro alrededor o con quienes tenemos que trabajar en algunos proyectos en común, pues vamos sobre una misma línea y tenemos un foco muy específico, ¿no? Entonces, pues eso, desde mi punto de vista, sería una de las principales ventajas de un trabajo dentro de una oficina, esta estructura que nos da, pues, no quiere decir que el teletrabajo no se pueda regular con un contrato, pero normalmente dentro de un reglamento en oficina desde el punto de vista físico, contamos con una hora de entrada, una hora de comida, salida, ¿sí? Vacaciones, unas vacaciones que son marcadas específicamente con que dejo de ir al lugar de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de elementos que dan pues justamente esta formalidad en cuanto a la estructura, ¿no? Y eso ayuda mucho a las personas para encontrarle una ventaja a la oficina. Muy bien, Clau, gracias. Marta. Pues yo lo que encontré fue, bueno, muy interesante y que de alguna manera lo he vivido en tiempos que he estado en oficina, y es el que haya un mejor entendimiento entre los miembros de un equipo, ¿no? Pueden tener de repente su team back, oigan, reunámonos en alguna sala rápidamente y veamos cómo está esta situación, generemos ideas y ya. Entonces, ese es un primer punto que vi. Otro es que se pueden ayudar con más facilidad y crear esa sinergia con sus asegúnes, pero estar en un lugar físico o trabajar de manera presencial, pues es bueno también para la salud emocional. Ya veremos cómo un aislamiento también puede provocar la ansiedad, ¿no? Como cuando cada quien está en su lugar. ¿No? Facilita mucho la parte de concentración de nosotros, porque son oficinas que en muchos casos están diseñadas para favorecer la productividad, se crea un ambiente, una luz, un mobiliario, los recursos técnicos que ayudan a estar enfocado en lo que se está realizando, crea el estar en una oficina a desarrollar ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Al estar en contacto con otros colaboradores, con compañeros. Pues facilita la integración de nuevos miembros. Cuando llega alguien, y yo me acuerdo en mis épocas cuando estaba yo a cargo de la inducción de esa nueva gente que estaba, pues se daba un video y se hacía un recorrido por todas las instalaciones, se les daba a conocer a los compañeros. Entonces había ese espacio de cordialidad y de poder ayudar en cualquier momento a ese nuevo colaborador, ¿no? Cualquier cosa que se le ofrecía. Ok. Pues yo agregaría lo que ustedes han dicho, pues que el trabajo en sí nos da un sentido de vida, un propósito, ¿no? Cuando de repente tienes un contrato, una estructura, te da un sentido de vida y también te permite dividir tus actividades, ¿no? O sea, tú sabes muy bien que cuando trabajas en una oficina, pues estás en un lugar y psicológicamente te marca el lugar para trabajar, y ya cuando incluso sales, ya se acaba tu hora de trabajo, pues cambias, digamos, de sombrero, y ya sabes que estás en otro momento, en tu trayecto a tu casa o de regreso, te permite estar para reflexionar o hacer cosas personales. Y ya después llegas a tu casa y ya entras a la rutina de tu casa. O sea, como que se divide la estructura de tu día, ¿no? Eso es lo que hace el tener una oficina, un trabajo de oficina, ¿no? Así yo lo vería como una de las ventajas, ¿no? Las ventajas, eso, como ya lo dijeron, pues ya muchos de ustedes le dijeron sentido de pertenencia, en fin, muchos, el ponerse la camiseta de la empresa, en fin, muchas cosas que tenemos en la parte de positivas, ¿no? Me gustaría agregar algo más, Gus, sí, si claro. me permites. Adelante. Lo que se ha visto también es que esto depende mucho del estilo de personalidad. Es decir, por ejemplo, a los líderes que son más de control o de tener a la gente a un lado, ¿no? O cercanos,
esto ayuda, es decir, el trabajo en oficina, el tener concentrado en un solo lugar al equipo y poder echar mano, ¿no? Tener esta flexibilidad en cuanto al contacto para la gestión. Por supuesto que va a ayudar mucho al líder al logro de los objetivos. Por ahí ya veíamos también esta parte en cuanto a los colaboradores, hablando de ellos, el tema de socializar, de saber que el de junto le puede ayudar a tomar una llamada si es que están en algún call center y demás. Esa comunicación inmediata también, pues siento que es algo que ayuda y es una de las principales ventajas también, ¿verdad? Sí, sí, ahorita que tú lo dices, Clau, yo creo que otra cosa que también bueno, hay muchas ventajas, pero no es lo mismo que ahorita vamos a entrar a la parte de teletrabajo, pero cuando estás tú en una oficina, pues ves a la gente cara a cara, ¿no? Claro. Cara a cara, estás ahí en contacto, e incluso más allá del trabajo, de cumplir con una actividad, un objetivo, está la parte social, ¿no? Incluso se pueden establecer grandes amistades en el trabajo, puede haber hasta relaciones románticas, de Claro, diferentes tipos, claro. acabar hasta el matrimonio, en fin, hay muchas cosas que te permite el estar en oficina que no, que no te permite el teletrabajo, como ahorita vamos a entrar. Pero si les parece, para que nos dé tiempo, entremos a las desventajas. ¿Cuáles serían las desventajas del trabajo de oficina, Clau? Bueno, desventajas serían que son, pues pueden ser horarios poco flexibles, ¿no? O sea, no hay flexibilidad en este sentido, es decir, uno se tiene que ceñir a una hora específica de entrada. Incluso hay empresas en donde, por ejemplo, llegas 10 minutos tarde, te levantan un reporte y si acumulas X cantidad, dependiendo de cómo lo tengan regulado, esto ya hace que te pierdas, ¿no? Pierdas un día, te descuentan un día de tu nómina, en fin, ese tipo de cuestiones. Hay que, también horarios de salida, que bueno, dependiendo también de la institución, o se tenía considerado que te tenías que ir a las 6, por ejemplo, si no, y si permanecías más del tiempo o inferían que eras poco productivo y qué raro que se esté quedando más tiempo, o incluso en otras era bien visto, ¿no? Es decir, el horario específicamente, ese encuadre, ¿sí? Pues es algo que para mucha gente, dependiendo de su estilo de personalidad, nuevamente volvemos a lo mismo, hay gente que es mucho necesita la parte de la estructura y le ayuda, le favorece y le motiva esto, pero habrá otras personas que con esto no se sientan cómodos, no se sientan productivos, incluso no fluyen con su propio estilo. Hay quienes somos más diurnos, otros son nocturnos, y esto, el encasillar a todo el mundo de la misma manera, ¿no? Con un horario matutino y una término de jornada en determinado punto, ya nos está hablando de todos somos exactamente iguales, ¿no? Entonces, una desventaja sería esta, desde mi punto de vista, y bueno, pues también tiene que ver con el control de las actividades, es decir, influye también el estilo de liderazgo, pero hay líderes que son excesivamente de control específico o lo que llamamos también micromanagement. Están pegados a los colaboradores y habrá personalidades que lo soportan, que lo aguantan y que les gusta, incluso lo disfrutan y lo necesitan. Hay otras personas que no, que ellos prefieren ir gestionándose por resultados, un poquito más alejado de un entorno, ¿no? Del jefe aquí pegado a mis espaldas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una de las desventajas que también veo. Ok, gracias, Clau. Martita, ¿tú qué opinas? Pues el desplazamiento que hay, y más en ciudades como la nuestra, bueno, en el mundo hay varias situaciones similares, pues implica un gran tiempo. Desplazamiento puede ser en automóvil, pero también en transporte público, y eso hace que se invierta mucho tiempo en eso y no se ocupe en generar más soluciones, en fortalecer las capacidades de la gente para proponer cosas que ayuden al negocio, ¿no? Entonces, y familiarmente, ¿no? Familiarmente puede haber situaciones
de conflictos de pareja o familiares al tener esa situación de que tengo que salir 1 o 2 horas antes para llegar a tiempo, un poco uniéndome a lo que decía Clau de los horarios, ¿no? Y eso, bueno, pues sí, es un gran desgaste físico, mental y emocional, yo diría. Por otro lado está, pues, en el tema de las empresas, pues todo lo que tienen los gastos que implica tener una oficina para que realmente genere lo que se quiere de efectividad. Entonces, pues todo el mobiliario, todo lo que implica lo que se requiere dar, ¿no? La parte de sillas ergonómicas, todo lo que va a ayudar a que el trabajo se realice de manera adecuada. Sí. Yo vería esas dos. Sí, yo agregaría de lo que ustedes han dicho que finalmente el trabajar en oficina lo que implica es que pues si tienes que salir a un horario, depende, en una ciudad sobre todo grande como la Ciudad de México, tienes que salir con mucho tiempo, a veces el estrés, ¿no? Si vas en transporte público, pues todo lo que implica horas pico, pues si vas en el tráfico, pues ya tienes que llegar a un horario, como tú decías, hay oficinas que ponen hasta reloj checador o la huella o te están hechos, entonces ahí sí te ven feo si llegas tarde, entonces todo eso te estresa y sí puede afectar. Igual y luego la salida, a veces no todas las empresas respetan horario de salida, y yo me acuerdo de algún tiempo que trabajé en un banco, estaban los famosos bomberazos, entonces la salida punto era a las 6 de la tarde y pues no te puedes ir porque hay un bomberazo y no sé a qué horas termine esto, o el bomberazo es de fin de semana y tienes que venir el fin de semana, entonces eso rompía con las actividades sociales y familiares, entonces es una de las desventajas de estar en una oficina. Agrégale que hay oficinas, si bien hay oficinas muy bonitas, muy agradables, hay otras que de plano están muy desagradables y en vez de que te ayude a la productividad, hay mucho ruido, mucho distractor. Del otro lado, estoy pensando, ¿no? En la otra parte, que no ayuda a uno a concentrarse bien, ¿no? O que no te lleves bien con alguien, entonces también la fricción de estar viendo a esa persona todos los días. Claro. Y esa sería otra de las múltiples desventajas. Entonces, no sé si quieran concluir algo más de esta parte para que pasemos al teletrabajo. A mí me gustaría agregar que dos puntos. También el estar en una oficina, bueno, yo estuve durante muchos años de mi vida en oficina y lo puedo hablar ahora sí que a título personal. Cuesta trabajo a veces combinar con otro tipo de intereses, es decir, justamente por esto lo que tú decías, Gustavo, ¿no? Que a veces, bueno, te quedas a trabajar más tarde, o sea, más amplio el horario y si tenías que ir, por ejemplo, al gimnasio o había la necesidad de ir al banco, bueno, tenías que ocupar tu horario de comida y eso, si te daba tiempo y si no ir postergando ciertas actividades. ¿Qué pensar de tener un perro y pasearlo? A lo mejor lo paseabas hasta la noche que llegabas y si llegabas después de las 10, 11 de la noche, pues ni siquiera eso. Entonces, es una desventaja. Y por otro lado, también las prisas y el estar corriendo dentro de una oficina nos hace que a veces comamos mal, tengamos malos hábitos, tanto de sueño, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor te dormiste tarde y bueno, hay que supermadrugar por lo que hablaban tanto Marta como tú, Gustavo, respecto al tráfico, ¿no? Entonces, bueno, duermes menos horas porque hay que madrugar, hay que tomar en cuenta más del tiempo normal del tráfico, o no nos ejercitamos, o comemos mal, cualquier cosa, nos llevamos ahí una lata de atún o una maruchan, cualquier cosa, alguna cosa que no nos esté nutriendo, y bueno, eso considero que son desventajas, ¿verdad? Adicionales. Sí, digo, qué bueno que lo mencionas, Claudia. Digo, hay muchas ventajas y desventajas. Ahorita mencionamos algunas. Seguramente nuestros amigos que nos están ahorita viendo o escuchando, pues pensarán en otras. Ay, ¿por qué no dijeron esta? Bueno, sí hay otras más, ¿no? Que a lo mejor nos puedan comentar después a través de contactarnos, a través de las diferentes guías que tienen ustedes, tanto en Poderato como en Psicología al Día, el canal donde puedan hacer comentarios. Pero si les parece, ahora vamos, por cuestión de tiempo, al teletrabajo. Y vamos a empezar por lo positivo. Entonces, nada más como de recordatorio, pues decir, el teletrabajo es el tener un trabajo, puede ser un contrato y
pero que, sobre todo ahorita que lo hemos vivido en pandemia, que por cuestión de restricción desde salud y de estar protegidos, la sana distancia que tanto se ha mencionado, estar en casa, ¿no? El home office también. Pero aquí también lo ampliamos no nomás a la parte de estar en casa, sino el que también podamos estar trabajando desde un café. Mucha gente, sabemos que se va a algún café a trabajar, que tenga internet o desde un hotel. O sea, hay muchos lugares que puede, ahora con toda la libertad tecnológica, puedes estar hasta en un parque, ¿no? Trabajando. Playa. Entonces, playa y tantas ventajas que nos da esta libertad Así tecnológica. es. Pues vamos a empezar con la parte primero de lo que sea las ventajas. Clau, ¿cuáles serían para ti las ventajas? Las ventajas, bueno, yo considero que el teletrabajo tiene muchísimas ventajas, entre ellas justamente lo que tú decías, Gus, que se puede trabajar desde cualquier parte, no solo de México, sino del mundo. Estamos en ahora sí que el mundo globalizado y podemos tener esta posibilidad de trabajar desde y para cualquier cliente dentro de nuestro propio país o fuera, más allá de las fronteras. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la posibilidad, la gran fortuna que a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, estamos evaluando gente, ¿no? Más allá de las fronteras. A mí me ha tocado, por ejemplo, pues poder tener la suerte de evaluar gente en Brasil, en Argentina, en Colombia, entonces cosa que si estuviera uno en una oficina, en un centro de trabajo específico, sería más complicado. Es poder tener la oportunidad de justamente regular nuestros hábitos de salud, ¿no? Es decir, poder capitalizar la parte de, pues, una mejor alimentación, o sea, ser más cuidadosos, ¿no? Con qué nos estamos llevando a la boca, nuestro sueño, o sea, poder dormir un poquito más, ejercitarnos, es decir, aprovechar ese tiempo que estaríamos por ahí en el tráfico, una hora, hora y fracción de llegar a nuestro destino. ¿Qué tal si eso lo sustituimos por hacer ejercicio, convivir más con nuestra familia, nuestros seres queridos, ¿no? Que antes a lo mejor los veíamos pues hasta en la tarde noche que regresábamos o en la mañana a prisas corriendo y demás. Y bueno, siento que esto ha ayudado a la convivencia familiar. Eso. Muy bien. Clau. Son algunas de las que Sí, se me ocurren. sí, muy buenas. Gracias. Clau, Martita. Pues yo diría esta parte de autonomía, ¿no? O sea, al poder, como decía Claudia, quedarse en casa, ¿no? Tienes tú la posibilidad de disponer, de organizar tu tiempo. Por el lado de las empresas, bueno, están habiendo esos ahorros de costos, de espacio. Claro, estos ahorros ahora habrá que verlo y eso sería otro tema, pero cómo se están yendo hacia la gente que está trabajando en casa. Pero ahorita estamos viendo ventajas. Entonces hablaríamos de ese ahorro en costos y espacio, ahorro de tiempo y dinero en desplazamiento, definitivamente, ya no hay que estarse desplazando. Nos permite incluso ser más productivo, porque de repente, y sobre todo ahorita cuando se requiere de algún trabajo que sea más temprano, ¿no? Los horarios, a lo mejor a las 7 va a ser un horario que va a permitir llevar a cabo una reunión. Bueno, pues ya no tiene uno que levantarse uno con tanta anticipación y sí estar listo y sí estar por protocolo, muy bien peinado, muy bien arreglado. Y obviamente algo muy importante que está creando esta menos contaminación ambiental. Muy bien, Martita, gracias. Pues yo agregaría de otra de las ventajas, bueno, la flexibilidad. Obviamente, pues estoy pensando en dos tipos de actividades. Las actividades donde te dejan a ti tus objetivos, te dicen, mira, tú tienes este objetivo y tú lo haces a la hora que quieres. Entonces tienes esa gran ventaja de que tú puedes ser, si eres diurno, pues lo haces en el día, si eres nocturno en la noche. Cuando no te exigen un horario, eso sería una gran ventaja, ¿no? Entonces, esa flexibilidad, el que no tengas que salir corriendo a agarrar el coche o el transporte público y todo esto lo que implica, ¿no? Estar con ese estrés. Yo creo que son de las ventajas que tienes, como decías, el convivir más con la familia,
el que tú tengas esa libertad, ¿no? De moverte, el que tu ambiente de trabajo, tu entorno lo puedas tú poner a tu gusto, cosa que en una oficina no pasa, ¿no? Que tú puedas. Entonces, esas serían algunas de las ventajas que para mí sería el teletrabajo, ¿no? O la otra, ¿no? Que dejas, pues mira, yo voy a salir a tal lugar y me meto a una cafetería y ahí me conecto. Entonces te da esa también de tener cosas personales, pero a la vez sin descuidar el trabajo. Entonces, eso sería una de las ventajas, ¿no? Adicionales a las que ustedes dijeron. Ahora, vámonos con las desventajas. ¿Cuáles serían las desventajas del teletrabajo, Clau? Pues bueno, al no haber esta estructura que nos da una oficina, nos vamos al lado opuesto, ¿no? Es decir, una falta de control en cuanto a los horarios, o sea, correríamos el riesgo, dependiendo del tipo de personalidad, nuevamente vamos a eso, ¿no? Es decir, hay personas muy estructuradas, muy disciplinadas, pero hay otro grupo de personas que se pierden si no tienen un horario o algo que les marque una hora específica de entrada y otra de salida. Entonces, hay personas que o trabajan de más, ¿no? Es decir, tal vez empiezan a trabajar, no sé, a las 9, 10 de la mañana, ¿no? Cuando normalmente entraban a las 8, por ejemplo, pero, ¿qué creen? Se ha visto que ahora, desde antes que se regulara el teletrabajo en el mes de enero, pues, ¿no? Existían de repente correos, mensajes, llamadas en horarios que en circunstancias normales de trabajo no ocurrían. Entonces, ahí estaban llamando a las personas o mandándole un mensaje, un correo a las 10 de la noche, 11 de la noche, esperando que se diera respuesta inmediata, ¿no? Entonces, a partir de que se reguló esto en el mes de enero, ya existe el concepto, ¿no? de poderse desconectar, ¿no? El derecho a la desconexión. Pero bueno, esta falta de control de horarios también puede hacer que o trabajemos de más o trabajemos de menos. Es decir, por no organizarnos y ya nos interrumpió y vino la persona a dejarnos algo de, no sé, alguna compra que hicimos, o el vecino, o ya tuvimos que ayudar al niño a conectarse en su escuela y demás. Entonces, estamos dispersos, ¿no? Esto es una desventaja que yo he captado, ¿no? Sobre todo, o sea, esta falta de administración del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, la parte social es muy importante. Digo, volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? Hay personalidades que son más introvertidas y que se sienten muy cómodas trabajando en la comodidad de su hogar, con muy poco contacto social, el mínimo, y no les afecta que este contacto social sea a través de las pantallas. Pero hay otro tanto de personas que extrañan, añoran el contacto, el irte con el compañero de trabajo, bajarte por un café, o no sé, algún momento de convivencia cara a cara, esta socialización, uno a uno, en donde, bueno, pues principalmente ya incluso está llegando a afectar emocionalmente, psicológicamente a las personas, y se ha visto a nivel psicología, nosotros los tres que somos psicólogos hemos visto justamente que ha habido un aumento de la necesidad de las personas quienes no tomaban terapia anteriormente o algún tipo de ayuda psicológica, ahora lo están pidiendo, lo están necesitando. Entonces, bueno, es algo que yo también me he encontrado como desventaja del teletrabajo. Muy bien, Clau, gracias. Martita, está apagado tú, está apagado. Lo apagué un poco para aislar ciertos ruidos. Sí. Eso es lo que... Yo diría lo siguiente, ahorita estamos en un momento muy particular de confinamiento. Esto va a cambiar y va a dejar la posibilidad de trabajar, elegir trabajar en casa y trabajar en presencial en una oficina. Y a lo mejor vamos a caminar a algo mixto. Yo creo que me estoy adelantando un poco a una cierta conclusión, pero, y entonces esto en el sentido de que quienes ahorita están trabajando y tienen que estar también vigilando y cuidando a los hijos, bueno, les ha creado un nivel de complejidad y de angustia terrible, ¿no? Esto. Pero a su vez los lleva, porque todo tiene una ventaja y desventaja, los lleva a que
organicen los horarios, ¿no? A lo mejor entre tales horas yo voy a poder trabajar y un poquito también lleva a la consecuencia de que hemos estado viendo, porque por ahí lo comentaban, decir, yo voy a estar atendiendo a los hijos durante la mañana que están en la escuela, termina y va a implicar que entonces yo retome mis actividades de trabajo ya en la tarde y empiece a pedir, si soy jefe, a pedir información y todo, en un horario en donde los otros decían, bye, yo ya terminé, tú estás empezando y yo terminé. Esos son el tipo de cosas que ahorita están ocurriendo y que a lo mejor en el futuro, sin duda, ya cuando salgamos de esto, se va a poder organizar mucho mejor. Pero en este momento eso, como se está viviendo. Creo que algo que se está diluyendo cuando se trabaja así en teletrabajo y la posibilidad de esa cohesión, de crear todo ese sentido de pertenencia en las organizaciones. Hoy por hoy se está perdiendo y si en un momento dado se vuelve a retomar ese trabajo en empresas o se hace ese mix, pues sí se considerará tener actividades muy enfocadas a que haya esos encuentros sociales para reforzar ese sentido de pertenencia con la organización, ¿no? Muy bien. Pues bueno, son situaciones particulares que están viviendo. Muy bien. Pues sí, yo nomás agregaría de lo que están diciendo, de esta parte de las desventajas que lo hemos visto, ¿no? Que a veces se pierde la parte uniforme de vestirnos, ¿no? O sea, mientras unos se relajan mucho, incluso hasta los han llamado la atención porque están en pants, están en pijama y cosas por el estilo. O incluso hemos visto, ¿no? Casos de que después se han hecho hasta como de plan de humorístico, cómo pasa una persona atrás sin darse cuenta desnuda o el perrito, cosas chistosas que han pasado, otras no tan chistosas que de repente se pierde. Obviamente, como estamos entrando a la parte tecnológica de hacer las conferencias como estamos haciendo ahorita, pues mucha gente todavía no está preparada y comete muchos errores, ¿no? Han salido ya hasta expertos. Tú nos recomendaste, Clau, uno muy importante, que es ¿cómo se llama esta persona? Nomás dime, recuérdame el nombre de la persona. Sí, un español, Javier. Sí, que él ha hecho muchos videos de cómo hacer unas conferencias, o sea, los errores que se pueden cometer, evitarlos. Entonces, ya ha salido y ya hemos ido aprendiendo un poquito más. Todavía falta mucho, pero finalmente esto, y decíamos, digo, a veces sí, lo que han dicho, ¿no? Que a veces perdemos ya la flexibilidad, o sea, la parte flexible, pero también a veces de que se puede abusar de ciertas horas fuera de tu horario, de que te esté pidiendo cosas, el que a lo mejor no todos tienen las condiciones ideales para trabajar. Por ejemplo, yo aquí estoy en un lugar ahorita solo, en un estudio, pero ¿cuánta gente? Hay gente que viven en familias muy grandes, ¿no? Entonces está la abuelita, el abuelito, los tíos y mucho ruido en la casa, la televisión, entonces no te permite. Entonces, sí, hay una serie de desventajas cuando es el teletrabajo y eso puede generar, si bien nos quita estrés al salir a la calle, nos genera estrés interno, eso serían las cuestiones, ¿no? O no lo mismo que tú ves a una persona, digamos a tu esposa o el esposo que se va a trabajar, se despide en la mañana, en la tarde regresa y hay tema para platicar cuando se ven todo el tiempo, ¿no? También no todo el mundo luego sabe diferenciar esto. Entonces, hay una serie de elementos que vemos que sí, que no a todo el mundo le ha ido bien con esto, ¿no? Como yo lo agregaría. Bueno, vamos si les parece, nada más pasaremos a la parte de conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusiones podríamos hacer como un balance de esto? Incluso luego tiene Martita una frase y eso, pero ¿cuál conclusión tú dirías, Clau, de esto que hemos estado platicando? Bueno, yo creo que sí nos enfrentamos a grandes retos en cuestión de teletrabajo. Como decía Marta, esto yo sí creo que va para una cuestión mixta, ¿no? Un híbrido. Esto es algo que llegó para quedarse. Yo sí no creo que en todas incluso me he dado cuenta que muchas de las personas, de las empresas más bien están pues ya dejando de pagar los lugares físicos, las rentas, ¿no? Trae un impacto. Incluso vi hace poco una conferencia muy interesante con arquitectos hablando de cuestiones que vienen los espacios, ¿no? A futuro con respecto al teletrabajo. Y bueno, pero uno de los retos importantes es la gestión por resultados, es decir,
Los líderes, dependiendo del tipo de personalidad que se tenga, deberán de aprender a gestionar a los equipos con base a resultados. Ya no va a bastar que físicamente yo vea como jefe o como líder que están ahí mis colaboradores y quien llegó temprano y tarde. Eso ya no va a importar. Hay que cambiar el chip mental, ¿no? Hay que cambiar eso para la gestión. Es decir, ahí debe, un reto para nosotros que trabajamos con empresas es acompañar a los líderes justamente a esa pues adecuarse a trabajar y a gestionar a distancia, tanto los líderes como las mismas personas. Es decir, tú hablabas, Gus, ahorita de esta parte, pues a veces como de distancia, sobre todo de determinados grupos de edad. Digo, no es limitativo ni mucho menos, pero es un reto el manejo de las redes, ¿no? De las videoconferencias, en fin, de hacerlo todo más ágil y de tener este conocimiento digital para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, bueno, esos son los grandes retos y oportunidades que estoy viendo, entre otros más, ¿no? Gracias, Clau. Martita. Y yo estoy pensando que, bueno, habrá que ver cómo va a haber esa convivencia entre el teletrabajador, digamos, y el que trabaja de manera presencial. Se van a seguir dando esos casos. Hay organizaciones que por su tipo de negocio se tendrán que seguir yendo a plantas o a lugares donde tienen que estar. Y habrá gente que esté en áreas a lo mejor administrativas que no necesitan hacer. ¿Cómo va a ser esa convivencia entre ellos? ¿Y cómo va a entender, ir entendiendo la empresa que quien trabaja en teletrabajo seguirá manteniendo su rol o su perfil de un colaborador con sus obligaciones, con sus responsabilidades? O sea, sí hay una autonomía, pero al final, bueno, se tendrá, como decía Claudia, tener un desarrollo muy importante de cómo es tu enfoque a resultados. Siempre, siempre, porque no va a ser sinónimo de que vas a hacer lo que quieras porque estar en el trabajo, sino te vas a organizar de tal manera que vas a cumplir con ese proyecto que se te ha asignado. ¿No? Y bueno, no sé si al final igual comparto una frase que... De una vez ¿sí? la frase, de una vez. Ah, bueno, pues la frase dice, hagas lo que hagas, hazlo bien. Hazlo tan bien que cuando la gente te vea hacerlo, quiera volver y verte hacerlo de nuevo. Y querrán traer a otros y mostrarles lo bien que lo haces. Esta es una frase de Walt Disney. Muy bien, muy bien. Muy adecuada para este momento. Muchas gracias. Pues yo nomás cerraría de la parte del tema o sea, es mucho más profundo, por supuesto. Ahorita estamos tocando nada más de manera muy superficial. Igual habrá otra oportunidad más adelante de seguir ahondando sobre alguno de los ángulos de lo que ahorita tocamos, pero que obviamente para mí sería que hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Así como hablamos antes de Cristo, después de Cristo, aquí, antes de la pandemia, y obviamente nos va a cambiar, y todavía va a venir más evolución, más reflexión ahorita que ya, todavía estamos ahorita en la tormenta, a lo mejor estamos medio saliendo, o todavía no estamos, porque de repente viene la tercera ola y habrá, no sé si una cuarta ola, ojalá que no, pero y todavía estamos en eso, pero bueno, más o menos, pero habrá un momento de reflexionar y ver qué nos dejó positivo y negativo y qué sí podemos continuar haciendo, retomar del pasado y qué cosas a lo mejor ya no, ¿verdad? Porque habrá trabajos, como decían, que sí podamos hacerlos en casa y con horarios diferentes y cumplir con objetivos, eso se me hace muy bueno, pero habrá otros que simplemente no se pueden, como son los trabajos productivos que tienen que estar ensamblando coches o otro tipo de productos, o los bancos, por ejemplo, que hay un horario de atención a público que no se puede hacer a distancia, ¿no? Salvo, todavía el dinero electrónico todavía no está, entonces, pues sí tiene uno que te entreguen billetes, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que tienen que seguir haciendo presencial, entonces habría que diferenciar, porque si bien hay algunos trabajos que no lo requieren, habrá otros que es indispensable. Entonces, todo esto vamos a evolucionar, por supuesto, en la parte de manejar cada vez más estos instrumentos como el Zoom y todos estos que son similares. Entonces, hay muchos elementos que vamos a mejorar y bueno, yo lo veo para bien y tratar de corregir los errores que a lo mejor se hicieron
en este momento que nos agarró así de repente de sorpresa, no estábamos preparados, ¿no? Entonces, bueno, con esto llegamos a la parte final. Te agradecemos mucho tu participación, Clau, de estar en esta... Al contrario, muchísimas gracias por pensar en mí, por invitarme. Gracias, y estás invitada para otro tema. Puede ser otro tema claro. que tú manejas o puede ser sobre lo mismo. Luego platicamos después de que terminemos cuál podría ser, retomar algo. Y bueno, a tus amigos agradecerles que nos acompañen y recordarles que nos pueden seguir todos los episodios en la plataforma poderato.com o en nuestro canal de YouTube Psicología al Día. Ahí pueden también seguir todos los episodios que estamos, que semana a semana estamos transmitiendo y grabando y quedan ahí ya para la gente. No se les olvide, como dicen en muchos lugares, suscribirse al canal y ponerle like. O dislike si no le gusta, se vale, ¿no? Pero sí nos ayudaría mucho para que esto se difunda más. Entonces, pues, como siempre decimos cada semana, pues con esto llegamos a la parte final de este episodio. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres, en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.